Aquel primer partido se jugó entre Piedras y Matojos, donde ahora está la Fuente de las Tres Gracias, frente al Hospital Noble, al final de un parque que aún no era tal, y las equipaciones tuvieron que ser traídas de la British Gibraltar. Después de Huelva, Málaga fue la primera ciudad andaluza en sudar la camiseta persiguiendo el gol, como se decía entonces. Aquel fútbol lo jugaban las clases acomodadas y algunos practicantes lo habían aprendido en sus viajes de estudios al extranjero. Recién bajados del barco, a su vuelta, se traían el idioma inglés en la carpeta y un balón y unos borceguíes, como se les llamaba a las botas, en la maleta. El factotum de aquel primer fútbol malaguista fue precisamente alguien que vino a Málaga para enseñar inglés a los hijos de unos ricos vinateros. Se convirtió en el primer míster de la afición y por eso, aunque de británico no tenía nada, Antonio López pasaría a la historia como Mr. López. Y lo hizo en aquella Málaga industrial de frenética actividad portuaria que se enseñoreaba con sus tradiciones, todavía rica y emprendedora, como segunda ciudad industrial de España, tras Barcelona, con su alameda llena de almacenes de vinos y aceite. Una Málaga que celebraba unos carnavales que quedarían para el recuerdo con sus bateas adornadas tiradas por mulas. Una Málaga que se arrojaba de cabeza al sol y al Mediterráneo que le da su carácter. No hubo continuidad en aquel fútbol malagueño, pero se seguía entrenando y de vez en cuando se disputaba algún encuentro con los marinos europeos que llegaban al industrioso puerto de la ciudad. En cierto modo, eran los primeros partidos internacionales. El fútbol por fin dejaba las alturas y tomaba los barrios. Los equipitos que habían nacido convirtieron en campos de juego las explanadas de las fábricas como la Metalúrgica o la Misericordia, y crearon el campo de los Arbolitos en la margen izquierda del Guadalmedina. Y lo más importante, en 1915 nacía el malagueño, que sería la base del enconado derbi que protagonizaron este y el Málaga hasta fusionarse ambos en un solo club. Y llegó el 23 de agosto de 1922. Se inaugura el primer campo del Málaga, el de los Baños del Carmen. Se echó tierra a espuertas para secar la zona, se construyó una tribunita de madera y se colocaron sillas. Y hasta, cuentan las crónicas de la época, las porterías tenían redes. El Málaga le ganó al Real España de Granada por 11-1. Vicente y Federe Cuberta como artilleros y su hermano Juan como portero del Málaga, verdaderas estrellas entonces, fueron los máximos responsables. Para el partido se aumentó la flota de tranvías, ya que para aquellos malagueños, Pedregalejo y El Palo eran casi un pueblo. Al hilo del desarrollo futbolístico malaguista y de los diferentes equipos que al final darían lugar a uno solo, veremos cómo Málaga cambiaba cada década y cómo los primeros jugadores salidos de la nada conquistaban poco a poco su espacio en las páginas de los periódicos en los años 20, entre correctivos del busto femenino y algún remedio medicinal de la época. Una gran ovación acoge a los jugadores españoles cuando hacen su entrada al campo. También el equipo representativo de Alemania, que es objeto de una cariñosa y simpática acogida. Aquellos locos años 20 y los primeros 30 que le siguieron, que recortaron las perneras de nuestros primeros héroes del balón, tenían los días contados. Ante la presencia del árbitro y los jueces de línea, los capitanes de ambos equipos cambian los ramos tradicionales y efectúan el sorteo de portería. La larga sombra, afilada como un colmillo, del holocausto y el oscurantismo, se dejó entrever también como un aviso de lo que vendría en los campos de fútbol. El partido que estamos viendo entre España y Alemania en 1936, poco antes de la Guerra Civil, tan solo abrigaba una sonrisa para los malaguistas. La presencia en la selección del mítico Ricardo Zamora, que llegaría a ser entrenador del Málaga, dejando la huella de sus guantes de oro en el alto larguero de la historia del club.
será uno de los grandes del fútbol malagueño en sus 100 años de vida que recordaremos a lo largo de la serie. En cuanto al fútbol malagueño y aquel sueño de estadio llamado La Rosaleda, ya nadie se acordaba de que la primera piedra del mismo la había colocado el alcalde Enrique Entrambas Aguas un mes antes del alzamiento, con la presentación de la maqueta soñada y con verbena y jarana en aquella jornada perdida en los claroscuros de la época. Poco a poco, el fútbol vuelve por sus fueros, como modelo imbatible de espectáculo participativo para la evasión. En 1940 la Rosaleda ya tenía fachada y el malacitano gana la primera copa de la historia del Málaga, la Copa Presidente, precisamente antes de desaparecer. En 1941 cambió el nombre del club, ya definitivamente sería el Málaga, y cambiaron, ahora sí, los colores. Ya para siempre la del Málaga sería una historia blanquiazul. Y en la chavalería entusiasmada que asistía al fútbol de entonces estaban algunos de los futuros grandes jugadores del club, como Esteban Alcántara,